Buen día, queridos hermanos, los saludo con la paz del Señor. Estamos nuevamente en la escuela bíblica de la Iglesia del Puerta del Sol. En esta oportunidad tenemos por tema la parábola del fariseo orgulloso y el recaudador de impuestos. Sin más preámbulo, procedemos a la lectura bíblica, en este caso en Lucas, en el libro de Lucas, capítulo 18, versículo 9 al 14, que dice de la siguiente manera: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Vemos en esta oportunidad que el Señor Jesucristo hace una comparación entre dos personas, entre dos formas de orar. El lugar es el templo. Pero hay que tener en cuenta cómo comienza esta palabra del Señor. Dice: a unos se confiaba a sí mismo como justo. Se está refiriendo al fariseo, que se creía justo y realizó una oración donde se puede ver que la finalidad que él tenía es hacerse notar, era hacerse ver, era demostrarse a los demás como una persona santa. Sin embargo, el Señor, que conocía sus intenciones, vemos que Él mismo, el Señor Jesucristo, dice que se confiaba a sí mismo como justo y encima menospreciando a los otros. Vemos que la oración del fariseo, que era un religioso de la época, decía que él no era como los otros hombres, que son ladrones, injustos, adúlteros, ni aún siquiera como el publicano, que ayunaba 2 veces a la semana, daba diezmo. Ahora vemos que cada uno de sus dichos en sí mismo no era algo malo. O sea, está mal ser ladrón, está mal ser injusto, está mal ser adúltero, y él decía que no era todo eso. Así que podemos ver que sus dichos no estaban mal en sí mismos, sino lo que estaba mal era su intención. ¿Por qué motivo él lo hacía? Era para hacerse ver, para hacerse notar, es para sobresalir sobre más, para obtener fama, prestigio, como diciendo que era de una casta superior a lo demás. Porque estaba bien también otorgar diezmos, ayunar todas las veces que quiera. Eso era bueno, era algo aceptable. Lo que estaba mal era la forma en cómo él se hacía ver con esta oración. Y Dios, que conoce nuestro pensamiento, lo más profundo, Él resalta esta intención y ve y lo clasifica como un orgullo. Estaba orgulloso, pero era un orgullo que, si uno analiza bien, hasta posiblemente estaba mintiendo, en el sentido que posiblemente era injusto, porque dice que no hay justo ni siquiera uno. Así que posiblemente tuvo sus errores, tenía pecado también, como cualquier otra persona. Así que ante los ojos del Señor estaba siendo falso, estaba queriendo aparentar una cosa que no era. Sin embargo, el publicano era un cobrador de impuestos. Seguramente se sintió, dice que
se clasificó como pecador ante los ojos del Señor. Y eso agradó a Dios, porque fue una oración sincera, con arrepentimiento. Entonces, como dice su palabra, el que se humilla, dice que el Señor lo va a escuchar. Y en este caso lo va a enaltecer. Y todo lo contrario, el que se enaltece será humillado. Dice que cuando uno más alto se enaltece, más fuerte la caída. Es más fuerte la caída. Entonces, pero analizando nuevamente cómo comienza esta parábola, dice, unos que se confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. O sea que el fariseo está representando a uno, dice, habla de plural. Seguramente hay muchas personas que eran como el fariseo, o que son en la actualidad como el fariseo, que hacen oraciones, que hacen buenas obras, que que diezman, que dan ofrenda, pero que vienen a la iglesia a alabar, que vienen a la iglesia a adorar. Pero, ¿cuál es la intención? ¿Por qué lo hacen? Si lo hacen para el Señor, si vienen de corazón a adorar a Dios, a darle el diezmo a Dios, está bien, está perfecto. Pero si venimos a la casa del Señor pensando que realizando tal cosa tenemos ganada la salvación, creo que tenemos que analizarlo profundamente. ¿Por qué? Porque a veces hay gente que va a la iglesia y piensa que por el solo ir a la iglesia está todo bien con Dios. Pero sin embargo, son personas injustas. Mienten, adulteran, pueden algunas veces faltar a la verdad, pueden ser... obtienen o realizan acciones que no le agradan a Dios, y vienen a la iglesia y se quieren hacer notar. Pero si esa es la motivación, está mal, están errados, están equivocados, porque uno tiene que venir a la casa del Señor a adorar de corazón, a orar de corazón, a alabar de corazón. O sea, todo lo que hacemos, si venimos aún a limpiar, lo hacemos para el Señor, no hacemos para sobresalir sobre los demás. Para Dios todos somos iguales y tenemos la misma oportunidad ante Él. Esta parábola también, en cuanto al fariseo, me recuerda mucho al pueblo del Señor. Dice en su palabra en 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 al 12. Perdón. No quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo las nubes y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en las nubes y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de lo más de ello no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, porque algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos al Señor, como algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuremos, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de este siglo. Así que el que piensa estar bien, mire que no caiga. En esta lectura que realicé recién, se puede observar
que hace un recuerdo de los antepasados del pueblo del Señor, los judíos, cuando estuvieron en el desierto y les sucedieron una serie de acontecimientos. Bueno, Dios, más o menos ustedes ya saben ya que Dios tenía por nube que lo cubría, tenía una columna de fuego que de noche lo guiaba también, porque cuando se movía la columna se tenía que mover el pueblo. Y también sucedieron una serie de hechos malos que cuando el pueblo no quería seguir la voluntad de Dios, hubo consecuencias. Por ejemplo, la mortandad cuando fornicaron. Este versículo hace un resumen de todo aquello acontecieron malos, pero dice que fue para enseñanza, para nosotros, para que no volvamos a cometer los mismos errores. Y termina concluyendo, así que el que piensa estar bien, mire que no caiga. Y esto me hace comparar con cómo comienza la parábola del fariseo, orgulloso y recaudador de impuestos. Dice, unos se confiaban en sí mismos como justos, dice, y menospreciaban a los otros. Lo que tenía que haber hecho el fariseo era analizarse a sí mismo y mirar bien de no caer en todas las faltas que a Dios no le agradan. Vemos que también acá el pueblo del Señor gozaba de confianza, de la protección de Dios, porque estaban bajo la nube, comían del maná, tomaron el agua de la roca, y dice que esa roca representa a Cristo. Hace una comparación espiritual, pero vemos que estas personas se sentían confiadas, pensaban que estaba bien con Dios y se animaron a hacer cosas malas ante los ojos del Señor, por lo cual tuvieron su consecuencia. Pero sabemos que en este tiempo Dios es misericordioso por sobre todas las cosas y que si no arrepentimos de nuestras cosas malas, Él nos va a perdonar. Por tal motivo, vemos que dice su palabra, el que está firme, mire que no caiga. O sea que no hace falta que nos pongamos a orar para hacernos ver, haciendo manifestaciones o hablando mal de nuestro prójimo, que no somos como nosotros, porque tenemos que mirar a nosotros mismos. ¿Qué nos está faltando? Examinarnos a nuestro interior y observar los errores que podemos tener. Errores que si examinamos con una lupa, en este momento la palabra del Señor es como una lupa que nos hace ver las cosas malas que podemos haber cometido o para que no lo cometamos. En este caso puntual, las cosas que estaban mal eran el adulterio, el robar, el mentir, el murmurar. Vemos que son todas cosas malas que tenemos que dejar. O si la estamos cometiendo, tenemos que reconocer ante el Señor nuestra falta y pedir perdón de corazón para que Dios nos perdone y podamos seguir subiendo peldaño a peldaño en el camino del Señor. Entonces, vemos que Dios conoce, entonces con la parábola del fariseo orgulloso y del recaudador de impuestos, vemos en primer lugar la intención. A veces hacemos cosas buenas, pero también podemos estar en falta por la intención. La intención de querer agradar a los hombres y no a Dios. Y sabemos que es todo al revés. Todas las cosas que hacemos para el Señor. Pero en esta parábola habla de oraciones. Uno fue la oración del publicano que reconoció su falta. Podemos ver en el publicano que era un cobrador de impuestos. Recuerdan la historia de Zaqueo, también era un cobrador de impuestos. Y como él le cobraba de más a la gente, le robaba a la gente, prometió devolver 4 veces lo que él robaba o lo que él cobraba de más.
eso no era algo que inventó él. En realidad hay una ley judía que cuando uno robaba tenía que devolver 4 veces superior al monto que había robado. Así que posiblemente este publicano, si se sintió pecador, por ahí en su corazón sabía que tuvo faltas, y posiblemente una de las faltas que tuvo es cobrar de más a la gente. O sea que esa acción de arrepentimiento tuvo que haber traído un accionar en él de devolver de devolver a la gente la falta que él había cometido. O sea que no era una simple oración, tenía sus consecuencias, tenía que accionar y tratar de restaurar o reintegrar lo robado, la falta que él pudo haber cometido. Porque reconoció, se sintió pecador, y tal vez tuvo otra falta también, no digo que no. Así que vemos que cuando uno es sincero, de corazón y humilde, Dios siempre te escucha y está dispuesto a ayudarte. Todo lo contrario, cuando uno es orgulloso, cuando uno se exalta a sí mismo, Dios dice que no escucha al altivo. Al altivo lo va a rechazar. Así que, hermanos, es todo muy fina la delgada, sino que el Señor Jesucristo la hizo tan fácil haciendo estas dos comparaciones. Pero acá lo que al Señor Jesucristo no le gustó fue la intención del fariseo, que era para exaltarse a sí mismo, para obtener fama, prestigio, para creerse superior a los demás. Pero entonces, si esto habla de dos oraciones, entonces ¿cómo debemos orar? Si especificamos el aspecto de oración, ¿cómo es que tenemos que orar? Nos da mucha luz el versículo que se encuentra en Mateo capítulo 6, del versículo 6 al 8. Dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Vemos, hermano, que la verdadera oración que hay que hacer una oración de corazón sincero, tratando de agradar a Dios, adorándole por lo que es, porque Él es el objeto de nuestra adoración. Asimismo, también tenemos que orar por las autoridades, por la gente, no hacer acepción de personas, orar por todas las necesidades, orar por sanidad, orar por cosas que nos están faltando, inclusive que Dios ya sabe lo que necesitamos, pero aún así tenemos que pedir, no tanto haciendo énfasis en eso, sino que haciendo énfasis en lo que Dios es, que es todopoderoso, que Él se debe la honra, la gloria, el loor, porque Él es nuestro Dios, Él es el todopoderoso, el eterno. Así que una cosita más que quería aclarar, que si bien hace una diferencia entre orar en público y en secreto, muchas veces somos criticados por orar en público, pero cuando uno puede orar en público también, es más, a veces se llama a los sacerdotes, a los pastores en un acto político, en la misma iglesia cuando se ora en público. Vemos que uno no lo hace para exaltarse a sí mismo, sino que uno lo hace porque hace una oración pidiendo por el pueblo, por las necesidades del pueblo,
Entonces no lo hace uno para exaltarse a sí mismo, sino lo hace por la necesidad de la gente, porque en ese momento es el representante de Dios y está intercediendo por el pueblo. Entonces vemos que esa oración, siendo sincera y de corazón, no para agradarse a sí mismo, sino para beneficiar a los demás, es una oración correcta, es una oración que le agrada a Dios. Aunque siempre vamos a tener detractores, porque siempre así, eso se quieren hacer ver, que se quieren hacer ver esto y lo otro, pero no, nosotros vamos con la oración para combatir al enemigo, para que huya, para que salgan de ese lugar, para declarar que donde pisen tus pies va a haber conquista, va a haber santidad, va a haber una tierra santa debajo de tus pies. Es lo que vamos a hacer el lunes. O sea, vamos a ir y vamos a orar por la gente, por los barrios, peticionando libertad espiritual, pidiendo sanidad, expulsando demonios, sanando enfermos, todo lo que Dios quiera hacer en esos barrios. Así que yo le animo a que sigamos obrando a favor de Dios, intercediendo, publicando su nombre, invocando su nombre, para libertad de las personas, para que las personas tengan conocimiento, para que sean testigos del poder de Dios. Y bueno, y concluyendo un poco, entonces, la conclusión sería que Dios mira la intención de la persona, para que uno realiza una oración o una obra. Si la realizamos como para el Señor, si la realizamos como para Él, Dios va a considerar esa obra, esa oración. Pero si lo hacemos para exaltarnos a nosotros mismos, para querer sobresalir sobre lo demás, como por ahí lo pueden hacer algún político, vemos que el Señor no lo va a escuchar. Así que, hermanos, hoy Dios puso una lupa en nuestro accionar, que nuestro accionar sea siempre para el Señor, en todas las cosas que hagamos. Así que con esto doy por terminada la escuela dominical y le deseo lo mejor para este día y muchas bendiciones.